Bueno, llega con su cuaderno de bitácora Santiago Polop, politólogo, filósofo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y mejorador de nuestro programa. ¿Cómo estás, Santi? Muchas gracias. ¿Todo bien? Lo último es lo único mentiroso lo que dijiste. No. Pero muchas gracias. No, como siempre, el espacio de los filósofos nos gratifican cada miércoles de formar parte de nuestros contenidos. Bueno, contenidos que no van a estar despegados de lo que acabamos de escuchar. No. Vamos a seguir la línea argumentativa desde otro lugar, digamos, ¿no? Porque desde la filosofía, desde el ámbito, digamos, de la reflexión sobre lo real, uno intenta dar, digamos, no argumentos conceptuales, digamos, ¿no? Uno puede descalificar por ahí, digamos, o decir este sujeto del que se está hablando es un violento en sus modos, en su forma, digamos, de referirse a la persona, pero, digamos, desde el ámbito conceptual uno intenta pensar la ideología, digamos, ¿no? Es decir, cómo esos conceptos ordenan el mundo y pueden llevar, lógicamente, a que se manifieste personalmente en esa violencia, digamos, así cuasi fascista de Milei. Hay un concepto que yo se lo preguntaba cuando le pregunté la edad al joven seguidor, 25 años, tenía 2 años cuando la convertibilidad se terminó. No tiene plena conciencia, por más que alguien lo lea y se cuente. Nosotros sabemos lo que fue la guerra de Malvinas, porque la vivimos. Es muy posible que muchos chicos tengan conciencia de lo que fue la guerra de Malvinas, pero no la vivieron. No la vivieron como actores de esta sociedad. Estos chicos tampoco vivieron la convertibilidad. Lo que fue, lo desgarrador que fue eso, económicamente, socialmente hablando, porque además nos hizo creer que vivíamos en una euforia que era falsa. Fue un país falso, mentiroso, pero bueno, que busca reeditarse en cierto sentido. Sí, a mí lo que me llamó la atención de su respuesta fue como inmediatamente corrió, digamos, un poco el argumento, así, bueno, en realidad la historia no es tan importante, digamos, ¿no? Es decir, hay que ver el futuro. Y lógico, digamos, no todos tenemos un imaginario de futuro, pero si no entendemos muchas claves del pasado, difícilmente podamos tener una visión más real, digamos, ¿no? del presente y de lo que puede ser el futuro. Esa despreocupación por la historia, me parece, digamos, ¿no? que es precaverse de lo que condena. Bueno, ¿no? El tema de hoy de Santiago Polop, siempre me gusta que traiga, con él aprendí estulticia, el cuidado de la éstasis. ¿Qué es éstasis? ¿Qué es la estasis? Bueno, la estasis, digamos, ¿no? Bueno, uno podría referir, es un concepto, por ejemplo, cuando se habla de la homeostasis, ¿no? Ese tipo de categorías usan ese segundo, digamos, la segunda parte, digamos, del concepto estasis, es el concepto, digamos, que viene del griego, que significa básicamente equilibrio, algo que ralentiza, algo que como que decrece, que hace más lento algo, ¿no? Y vamos a ver por qué tal vez habría que cuidarlo. La existencia de discursos en favor de la renuncia a cualquier oposición a la lógica de mercado parece ser la norma, lo que se estaba hablando. Con mercado me refiero a aquel que está asignado por la producción y distribución de bienes en el modo de producción capitalista y específicamente el que hoy hegemoniza nuestro tiempo, el del sistema financiero y productivo sometido sin reservas a la posición de la patronal, sea esta empresaria, institucional como el Fondo Monetario Internacional o corporativa. Es decir, hay otros mercados obviamente, pero el que hoy hegemoniza nuestro tiempo es el modo de producción de capital financiero y productivo. Se atropellan en los medios de comunicación las propuestas de desregulación total de la economía, de la transferencia, aún más, si eso fuera posible, de la riqueza que produce el trabajo a los sectores concentrados vía reducción del llamado costo laboral. Se promulga, digamos, o se promueve la desactivación, eliminación de subsidios, del recorte masivo, la eliminación de los ámbitos de lo público para su colonización por lo privado, sea en la salud, en la educación, en las jubilaciones o en la burocracia del Estado. Se proclama la necesidad del sacrificio existencial, tanto individual, colectivo y hasta territorial en la entrega de los recursos, ¿no? Frente a imperativos que aparecen como incuestionables, ¿no? Los imperativos del mercado. Se anuncian mucho las causas de este itinerario, digamos, ¿no? De por qué se dice esto, pero podríamos intentar resumirlo aquí con la expresión que Barbara Stiegler, una filósofa francesa, con la expresión que ella titula su último libro, que se llama Hay que adaptarse, tras un nuevo imperativo político. Nos dirá allí Stiegler que hoy evitamos en la expansión de una narrativa política ya bien estructurada
que busca persuadir respecto a una vida y una organización que estaría atrasada en relación a lo que sería la evolución lógica del humano. Y se rastrea cómo en el siglo XX, heredero del siglo XIX por supuesto, se va a ir haciendo cada vez más poderoso un relato en el cual la evolución hacia las formas del mercado y la industria del capitalismo sería lo propio del evolucionismo humano. Por oposición a esa idea, entonces, toda forma política existencial que ralentice, estabilice o bifurque este itinerario que aparece como evolutivo sería un arcaísmo, un retraso que debe ser eliminado. Vamos a intentar explicar un poco esto. Hay dos modos en que esta lógica del evolucionismo humano hacia el capitalismo, ¿sí?, se desarrolla, ¿no?, y que viene a intentar disputar lo que nosotros aquí llamamos como estasis, que es justamente el concepto que para ese evolucionismo del capitalismo representa lo que atrasaría la plenitud de ese evolucionismo del mercado. Hay dos formas en las cuales, ¿no?, esa lógica evolucionista del mercado de capital se enfrenta, digamos, a la estasis. Una forma, la más brutal, es la que apela a un determinismo biológico humano para explicar la competencia económica. Según esta variante, heredera, digamos, de un economista, ¿no?, en el cual los libertarios suelen anancarse, que es Herbert Spencer, la mejora o el empeoramiento de las facultades humanas, decía Herbert Spencer, se heredan generacionalmente en función del tipo de vinculación con el ambiente externo. ¿Qué significa esto? Es el ambiente el que impone al humano sus condiciones. Por lo tanto, el esfuerzo adaptativo del humano debe someterse a ese ambiente. Es un concepto de tensión, equilibrio y estabilidad. Pero en este ambiente, la libertad del individuo va a significar desencadenar su mejor versión para enfrentarse a los obstáculos, ¿no?, que le impiden desplegar, digamos, esa plenitud. De allí que heredarán el mundo, dice Spencer, los mejores, los más fuertes, o quienes mejor y más rápido se adaptan a la intemperie. Ahora, ¿quiénes quedan en el camino o por qué habría que aceptar que el ambiente es el que él define y que sea todo el ambiente? No son preguntas que se haya planteado a Spencer, como no se las plantea ni se las plantean tampoco a Javier Milei. El otro modo, también brutal, de enfrentar a la estasis que impide lo que sería, digamos, lo que aquí llaman estas corrientes la evolución, supone ahora una segunda versión, la versión del discurso experto. Representado ahora conceptualmente por Walter Lippmann, también un economista, un periodista, un investigador, digamos, ¿no?, de la economía de la derecha, como decía recién el joven. Lippmann rechazaba la hipótesis de Spencer. Esta variante ahora sí del evolucionismo social de mercado va a suponer que las masas no estamos preparados para comprender la mutación del ambiente industrial y financiero. La adaptación, la quita de lo que retrasa, la aceleración de los ritmos, el señalamiento de la inmovilización, la valoración de la flexibilidad y la adaptabilidad en todos los órdenes de la vida, debe ser conducido, van a decir en esta lógica, por los más aptos, por una élite dirigencial. Hay una lógica vertical aquí que indica y practica por los demás lo que más les o nos, digamos así, nos conviene, porque a nosotros no nos daría la cabeza o nos gusta demasiado la estasis, digamos, de la jubilación, del ocio, de la salud pública, y debemos ser extirpados, ¿no?, de esa ancla evolutiva. Este festejo del conocimiento experto nos lleva a lo que alguna vez el expresidente Macri definió como el Messi de las finanzas, ¿no?, esa gestión de los expertos, el Messi de las finanzas, ¿no? Así, no fue bastante peor que como no fue en el Mundial con el Messi que juega al fútbol. Stiegler comenta que esta variante entiende que la sociedad entonces necesita ser administrada y dirigida por los mejores, por esa élite dirigencial, lo que por supuesto se enfrenta a esa variante del anarquismo aristocrático anterior de Spencer. De allí que tal vez puedan entenderse las acusaciones o las diatribas de Milei hacia Larreta o Macri como casta, dirigista o socialdemócrata, o no me acuerdo todas las barbaridades, digamos, que ha dicho, que son confusiones conceptuales horribles además, ¿no?, pero que evidencia ese punto de desacuerdo que uno pareciera no entenderlo a veces entre Milei y Larreta, digamos, ¿no?
Es decir, son diferencias que tal vez uno podría decir, bueno, son salvables porque en definitiva ambos tienen el mismo enemigo, digamos. Ambas corrientes tienen como enemiga, digamos, a esa estasis, ¿sí? Que ahora vamos a pasar a explicar un poquito más. Solamente un problema de gradación. Un problema de gradación. Intensidad, de decibeles. Exacto, digamos, ¿no? Pero ambos reconocen a ese ambiente, digo, ¿no? Como el operador necesario y a la evolución dentro de ese ambiente de mercado como la lógica, digamos, de la evolución del humano. Lo que es, a mi entender, una característica común entonces es la aceptación de la inevitabilidad del ambiente, que habría evolucionado así por alguna astucia de la historia y no por una historia construida con astucia por ciertos sectores y actores de poder y durante siglos. Ese ambiente que es tenido por el todo sería en sí mismo lo bueno, lo que supone la participación binaria y lógica con lo malo, lo que involuciona, lo que atrasa. ¿No nos dicen esos discursos y sus propaladores que somos un país atrasado, que nos abrazamos a estasis arcaicas como los derechos laborales, los sindicatos, los derechos humanos, la salud pública y que no queremos soltar? ¿No anuncian metáforas de dinamitar estructuras o actores que no se condicen con su evolución o con la evolución? ¿No plantean la eliminación física, conceptual, ideal de aquello que no ingresa en la senda del país del futuro? ¿No nos dicen todo el tiempo y nos decimos a nosotros mismos que es un país de mierda y que hay que irse en donde las cosas funcionan porque han evolucionado allí? ¿No es todo esto una vieja historia que no deja de actualizarse por más que al joven, digamos, no le guste la historia? ¿Por qué estas lógicas evolucionistas del mercado están en el sentido común que hoy pareciera hegemonizar justamente el sentido común? Si son lógicas en las que las mayorías no van a participar más que como sufrientes, difícilmente puede ser ese sentido común un efecto de algo así como una inteligencia colectiva y espontánea. Y en todo caso, habría que advertirlo como la construcción de un discurso de aceptación y resignación frente a lo que hay y lo que vendrá. Será lo lógico, lo que debe ser, lo más indicado, lo que quienes más saben ya han estudiado, lo inevitable. No se habla de las consecuencias de la dolarización o de lo que significó la convertibilidad, como vos decías recién. En lo que se deriva de estas lógicas evolutivas, los humanos estamos obligados a la adaptación al ambiente. La patologización de lo inadaptado o del inadaptado o del inadaptable es tanto física, el inútil, psíquica, no le da, o es directamente existencial. Uno podría decir entonces que conceptualmente, podríamos llamarlo así, se trata de la patologización de la estasis. Esta patologización se traduce en persecución ideológica y es una variante que solo puede terminar en el horror. La compulsión adaptativa al ambiente nos imposibilita la crítica a ese ambiente, y esa es la trampa. Detrás de su carácter pretendidamente evolutivo están las cadenas de sujeción a sus imperativos existenciales, esos que informan lo cotidiano, en al menos 3 registros puedo pensar. En primer lugar, la aceptación del sistema de mercado del capitalismo financiero y productivo como la única versión lógica para la vida humana. En segundo lugar, la validación implícita de la imposición autoritaria de esta lógica, tanto por la vía de la expertise económica, judicial o institucional, como también del fascismo societal, esa práctica de autogobierno de la propia sociedad, digamos, ¿no? Esa cosa de andar controlándonos entre nosotros, así con la plata de mis impuestos, ¿no? Y tercero, la resignación de toda estasis que quita energía al camino evolutivo natural del mercado del capitalismo, derechos humanos, laborales, sociales, culturales. La vida debe ser en esta lógica evolutiva vida productiva. Estos imperativos que disputan la estasis humana trabajan sobre la condena social, cotidiana, en la calle, a la posibilidad de su usufructo. Existe esto que estamos hablando, es un imaginario, digamos, ¿no? Días pasados, en Francia, mientras las calles de París se incendiaban, un discurso experto aprobaba la reforma jubilatoria que subía la edad para acceder a esa estasis, a la estasis de la jubilación, con el argumento de que ahora se vive más tiempo y los viejos no son tan viejos como para no seguir trabajando. Es la evolución lógica de la vida productiva y la moral evolutiva del mercado. Desde allí se acusaba a los manifestantes de vagos, de privilegiados, de hacer insolvente al sistema, de arcaicos y de poco resilientes. Cualquier semejanza con lo que puede pasar aquí, ¿no? No es casualidad.
Fue para mí, no obstante, conmovedor escuchar el discurso que dio allí en esa tensión Jean-Luc Mélenchon, un político francés, en el cual reivindicaba justamente... Estuvo muy cerca de ser premier. Muy cerca. Y un discurso muy impactante para mí, ¿no?, frente a la manifestación, digamos, ¿no?, a los manifestantes, y reivindicaba en ese discurso la vida no productiva, la posibilidad del ocio luego de una vida de trabajo para hacer otra cosa que no sea producir, ni más ni eso. Dice, estamos en la calle para eso, para defender el ocio, para defender la posibilidad de no morirnos trabajando. El ambiente, ese que debemos aceptar como una evolución natural, no está dispuesto a poner en juicio sus supuestos, como por ejemplo, cómo se distribuye toda la riqueza que producen esos trabajadores en Francia o en Argentina. Que cada vez sea más concentrada e inequitativa no parece ser un dato relevante, aunque para nosotros debería serlo. Tan convencidos y seguros de no estar a la altura de la evolución del ambiente nos hace partícipes de nuestra propia destrucción. Las ideas sobre ese ambiente construyen y constituyen nuestra cotidianeidad a la par que avanzan en la destitución de la poca estasis que nos queda. De la lucha por su defensa y la reivindicación de la vida no productiva en ese ambiente, creo que depende la afirmación del humano en un evolucionismo que, no obstante, es hostil a este último concepto, el concepto del humano. Qué bueno poder decirlo y qué bueno poderlo introducir como lógica de debate, porque da la impresión que hay muchas cosas que en torno de las ideas libertarias, de los principios que promueve Milei y los suyos, digamos, porque Milei me parece que es la extremización de toda una secuencia, eso de tienen que trabajar los otros, ¿no? Sí. Y para mí, no es que todos dicen que tienen que trabajar. ¿A alguien se le ocurre que Milei ha trabajado con tracción de trabajo, que ha estado labrando la tierra, abriendo un surco, cavando una zanja? ¿A alguien se le ocurre? ¿Lo ha hecho alguna vez? No, se hace desde que se lo conoce, que vivió desde lugares en donde o fue asesor político del Estado, o fue asesor en las empresas. El trabajo como contracción. La idea esa que te instalan es que los otros trabajen para mí. Claro. Hay igualan a dos cosas. Yo cuando te escuchaba, dice, la condición humana nos permitiría a todos evolucionar per se. Ese es el ideario del libertario. Como si fuera igual el heredero de una corporación empresarial que el hijo de una empleada de casa de familia que nace en barrio educativo. Como si los dos tuvieran las mismas oportunidades. Como si fuera lo mismo un príncipe sangre azul o el gazán aristocrático sostenido por el dinero del Estado que un chico que se tiene que levantar a la mañana a ayudar a su papá en el campo. Por eso yo creo que es más apropiado llamarlo, yo lo llamaba ahí, digamos, un anarquismo aristocrático. Claro, digamos, ¿no? sí. Porque esa falsa idea, digamos, no, nosotros somos libertarios, anarquistas, mentira, digamos, ¿no? Porque lo que nunca se pone en discusión es justamente el ambiente. A ver, él puede caer, digamos, en esa contradicción, digamos, ¿no?, de reivindicar el trabajo y no haber trabajado en su vida, ¿no? Él puede, digamos, incluso tener esa contradicción de defender la libertad, pero mandar a callar, digamos, ¿no?, a todo el que no piense distinto, ¿no?, como pasó con la periodista el otro día, ¿no? Puede ser esa contradicción, pero, digamos, también hay que poner en evidencia la contradicción conceptual, o a dónde lleva, digamos, el armado ideológico, digamos, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa tanto, digamos, o más, aparte, digamos, de la característica personal, digamos, de él, que me parece un tipo muy violento, digo, lo que es fundamentalmente violento, ¿sí?, es el orden conceptual, digamos, que propone. Porque ese orden conceptual, digamos, ese anarquismo aristocrático, en realidad, se propone como forma de vida, y una forma de vida en la hipótesis de que va a ser más democrática y libre a las sociedades. Y si no hay una crítica del ambiente, de la lógica de mercado, digamos, de ese funcionamiento histórico, de esa lógica de mercado, podemos llegar a caer en la trampa de creer que realmente eso puede funcionar, salvo que no sea, digamos, para una pequeña élite, digamos, ¿no? Esto no es democratizar el ambiente, no, el ambiente ya está elitizado, digamos, por la propia construcción histórica de este modo de producción y esta lógica de mercado en la que vivimos. No vayamos a creer, digamos, ¿no?, que hay una propuesta real allí, digamos, de democratizar algo.
Pero por eso digo, uno tiene que estudiar esto, uno pensarlo en el orden, digamos, de lo inmediato. Uno puede decir, bueno, está la contradicción esa que vos señalabas, digamos, un tipo que no ha trabajado realmente en su vida. Uno podría incluso agregar, se presenta como anticasta, digamos, ¿no? Pero si uno indaga un poquito nomás, digamos, uno puede detectar que hay una estructura, digamos, ¿no?, de poder económico pero global. Ni siquiera el trabajo intelectual, no. Porque ha escrito libros robando citas y sin mencionar, robando textos completos de otros. Por eso digo, y uno dice, bueno, me sostengo con mi dinero mentira. Por eso digo, indagar un poquito, busquen la palabra, yo a los que les interesa el tema, Atlas Network, ¿no?, y Milei, digamos, ¿no? Y ahí se pueden dar un poco cuenta de qué es esa estructura. Pero digo, más al fondo todavía, lo que tenemos que desandar, digamos, ¿no?, y desasnar, es justamente lo que significaría, ¿no?, en términos de la democracia y la libertad, un sistema en el cual ese ambiente marca una evolución, ¿sí?, solamente para ese anarquismo aristocrático. Bueno, recién un oyente nos planteaba esto, en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo hacer frente a este fenómeno? Porque las cosas que se plantean no te alcanza ni la repregunta para la refutación, no te alcanza. Y nosotros, digo, estamos en un dilema de todos los días, lo charlábamos en la previa con Santiago, es este tema, ¿no lo hablamos y ocultamos el fenómeno o lo hablamos o lo potenciamos? Y lo hablamos, aunque sea como advertencia, aunque sea como reaseguro de que si pasa lo que no queremos que pase, nosotros advertimos en su momento, ojo que puede pasar esto. Y no nos va a hacer víctima del fenómeno, sí, también. Pero también nos va a decir, yo te avisé. Sí, yo creo que uno siempre habla, digamos, ¿no? Salvo que uno crea, digamos, ¿no?, que simplemente tiene que hablar y que los otros acepten lo que uno dice, pero creo que los que entendemos, digamos, al habla como una forma democrática, se habla siempre suponiendo que hay alguien que escucha, digamos, ¿no? Entonces, sea desde un medio, sea, digamos, ¿no?, en el pensamiento conceptual, filosófico y político que hacemos por ahí en la universidad, lo que damos, digamos, a poner en discusión justamente son los argumentos y los límites de los argumentos. No es una cuestión de gusto esto, es una cuestión del argumento y del límite del argumento. Así se tiene que discutir. Luego es lógico o parece como obvio, digamos, ¿no?, que muchos pibes y pibas, digamos, estén como impresionados por Milei porque grita mucho. Y sí, pareciera que sí, digamos, ¿no?, porque en un ambiente, digamos, ¿no?, justamente en un ambiente en el cual todo parece decir lo mismo, el que grita más fuerte, ¿no?, bueno, es el que primero llega a los oídos. Pero después de ese grito, después del encandilamiento por el grito, hay que intentar instar a esto, al argumento y a mostrar los límites del argumento, ¿no? Pero bueno, es una tarea, es una pedagogía que es una praxis vital, digamos, ¿no? Que todos los miércoles ustedes nos enseñan a cómo ampliar esos límites del argumento. Gracias, Santi. Bueno, por favor. Santiago Polop en la mañana, así son las cosas.